inaugural de este importante congreso, contamos con la presencia en el Presidium, en representación del senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, contamos con la presencia del senador por el estado de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. Doctor Daniel Herrendorf, presidente del Instituto Internacional de Derechos Humanos, América. Contamos con la presencia del diputado Martín Juárez, presidente del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí. Del mismo modo, contamos con la presencia de nuestra moderadora, la maestra Gisbeleni Gallardo, presidenta del Capítulo México del Instituto Internacional de Derechos Humanos. Finalmente, para conformar a este honorable presidium, en representación del presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, el ingeniero Arturo Reyes Rosas, contamos con la presencia del licenciado Luis Ernesto Rodríguez Gil, secretario de esta confederación. Desde luego que agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión. Señoras y señores, para dar la bienvenida, escucharemos el importante mensaje a cargo del senador Américo Villarreal Anaya. Muy buenos días. Me permito, a nombre del Senado de la República y en representación, como ya fue comentado, del senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, darles a ustedes la más cordial bienvenida a nuestro país. Nos da mucho gusto tener a personalidades en la línea de honor, en el Presidium, principalmente al señor Daniel Herrendorf, presidente del Instituto Internacional de Derechos Humanos, y todos nuestros amigos que nos acompañan, lo mismo que embajadores, compañeros legislativos del ámbito de diputados y senadores, muy bienvenidos a México, embajadores de algunos de los países que nos acompañan, lo mismo que académicos, para tratar este tópico de gran interés, que es la miseria y el hambre que está quejando al mundo y las condiciones sociales que se están generando para propiciarla y los conflictos sociales derivados de eso. Es muy interesante el ver que hacía yo una reflexión en el sentido de que no utilizamos la palabra pobreza y hambre, sino utilizamos la palabra miseria, y que creo que la situación de utilizar la palabra miseria realmente tiene otra connotación, no solamente como la que queremos dar a lo mejor con la pobreza en relación a la situación económica que pueda reflejar una situación de esta naturaleza, sino que la miseria complete y comprende una serie de circunstancias sociales, culturales, de oportunidades de desarrollo, de educación, que lamentablemente se ha venido trastocando a grupos sociales en una amplia acepción y que nos está dando condiciones pues que lamentablemente nos impiden tener un estado de bienestar y de mejores oportunidades y de una justicia mejor para todos y unas mejores oportunidades y distribución de la riqueza que podemos tener para como naciones y como país poder salir adelante en cada una de las connotaciones que ahora vemos suceden desde las regiones asiáticas, sin dejar fuera las circunstancias del continente europeo y lo que está sucediendo expresamente en el ámbito latinoamericano. Y los grandes esfuerzos que esta política del actual gobierno federal, que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, está haciendo para buscar precisamente
el aliviar este tipo de presiones que tiene la sociedad en este tipo de tópicos tan sentidos. Como él dice, en esta administración lo importante son primero los pobres y tenemos que tener conciencia de poder, desde el punto de vista humanitario y también muchas veces de sentido común, el que tengamos que trabajar como sociedad con gente experta, que nos da mucho gusto tener hoy su presencia el día de hoy, que seguramente nos darán puntos claves que han estado viendo y analizando y que nos den oportunidades desde el punto de vista de dinámicas de formación, de dinámicas de implementar políticas públicas y económicas que puedan ayudar a una nación, y nosotros con mucha atención en las adecuaciones que se puedan hacer en nuestro marco legislativo para mejorar este tipo de conceptos. Así es que enhorabuena, le doy nuevamente un sentido al reconocimiento a todos los que están aquí presentes en estos tópicos tan sensibles desde el punto de vista social y tan trascendentes, y esperamos que los trabajos que aquí se generen sean en beneficio pues, de México y del mundo y de Latinoamérica. Muy bienvenidos nuevamente. Desde luego que agradecemos el importante mensaje a cargo del secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte e integrante de la Comisión de Salud del Senado de la República, el senador por el estado de Tamaulipas, el doctor Américo Villarreal Anaya. A continuación, señoras y señores, escucharemos el mensaje a cargo del presidente del Instituto Internacional de Derechos Humanos América, el doctor Daniel Herrendorf. Muy buenos días a todos. Señores senadores, diputados y miembros de los cuerpos diplomáticos de los Estados Unidos mexicanos y de naciones hermanas, autoridades federales y locales, autoridades y miembros del Instituto Internacional de Derechos Humanos, estimadas amigos, amigas, amigos. En mi carácter de presidente del Instituto Internacional de Derechos Humanos en América, me complace darles la bienvenida a este segundo Congreso sobre el hambre y la miseria en las Américas. Como todos saben, este encuentro es la continuación del Congreso realizado en Buenos Aires hace exactamente un año, bajo la presidencia honoraria del señor presidente de la República Oriental del Uruguay, Su Excelencia el doctor Tabaré Vázquez. Asimismo, ambos congresos forman parte de una serie de 5 encuentros que se desarrollarán en diversas ciudades de América, en lo posible en los meses de noviembre, pues es el mes de la alimentación, así declarado por la Organización de las Naciones Unidas. Tenemos por propósito y objetivo realizar un mapeo del hambre en el continente, un examen de las buenas prácticas contra la miseria para divulgarlas e implementarlas, y una determinación de las prácticas que han fracasado para evitarlas en el futuro. Con los motivos entonces señalados, mucho me complace darles la más cordial bienvenida y de este modo declarar por iniciados los trabajos del presente Congreso. Ello no sin antes recordar un bello episodio que quisiera compartir con ustedes. En ocasiones, la desesperanza que el hambre y la miseria nos provoca no nos permite ver nada en esta clase de encuentros. Por ello quiero recordar a esa ilustre poeta hindú, Rabindranath Tagore, quien narraba esta historia. Un padre le muestra a su hijo la mano vacía
y le dice: hijo, ¿qué ves aquí? Y el hijo le dice: nada, papá. Entonces el padre pone su mano en el bolsillo y saca unas imperceptibles, pequeñísimas semillas. Le muestra la mano al hijo y le dice: ¿y ahora qué ves aquí? Y claro, eran tan imperceptibles que el hijo dice: nada, no veo nada, papá. Entonces el papá le dice: aquí, donde tú no ves nada, hay semillas, hay plantas, hay arbustos, hay flores, hay árboles, hay un bosque, hay pájaros, hay alondras, hay la música del viento soplando entre las hojas. Todo eso donde tú no puedes ver absolutamente nada. Por eso, aquí donde tal vez no vemos nada, hay alondras. Los invito entonces a volar. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos el importante mensaje del presidente del Instituto Internacional de Derechos Humanos América, el doctor Daniel Herrendorf. Señoras y señores, finalmente les solicitamos de la manera más atenta, sean tan amables de ponerse de pie para que el senador Américo Villarreal realice la declaratoria inaugural de este importante segundo Congreso. Pues nuevamente, si me lo permiten, con la honrosa representatividad del Senado de la República, pues declarar hoy, 26 de noviembre, formalmente inaugurados el Congreso del Instituto Internacional de Derechos Humanos para el análisis de estos flagelos que es el hambre y la miseria en el mundo, y que sea para bien y beneficio pues, de todos los seres humanos. Enhorabuena. Muchísimas gracias, señoras y señores. Pueden ocupar sus lugares y desde luego invitamos a los medios de comunicación presentes para la realización de la fotografía oficial de este importante acto inaugural. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestra página web www.senado.gov.mx o por medio de nuestro hashtag de Twitter @SenadoMexicano. De este modo, señoras y señores, despedimos a nuestro honorable presidium y les solicitamos de la manera más atenta permanecer en sus lugares, ya que en breve daremos inicio con la primer mesa temática de este importante congreso. Al frente en el presidium y dejo para la moderación de esta mesa inaugural al maestro Juan Torres Lovera, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, que viene en representación del rector de la Universidad, Enrique Graue. Por favor. Muy buenos días. Nos acompañan en esta mesa la doctora Gabriela Ferretti, presidenta del Consejo sobre el Hambre y la Miseria del Instituto Internacional de Derechos Humanos América, médica graduada en la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en medicina interna, neurología, auditoría médica, medicina legal, periodismo. Se desempeña como vicepresidenta de la Asociación de Peritos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ha sido docente de cátedras como
química, biología, neurología, medicina legal y planificación y programación sanitaria en diversas universidades. Bienvenida. Muy bien. El doctor Navarro se disculpa debido a trabajos que tiene en emergencia y contingencias. El senador Américo Villarreal es médico cirujano de la Universidad La Salle, especialista en medicina interna y alta especialidad en cardiología, maestría en medicina y cirugía, miembro de la Comisión de Salud del Senado mexicano. Muy buenos días. La licenciada en Derecho María Alejandra Sánchez Guzmán, diplomada en Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, maestra en Estudios de Género por el Colegio de México, doctora en Ciencias Antropológicas, dirige el Laboratorio de Violencia y Género en el área de investigación sociomédica en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Muy buenos días. Bueno, pues cedemos el uso de la palabra a la doctora Gabriela Ferrer. Gracias. Bueno, ¿se oye bien ahí? Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por esta invitación al Gobierno de México, al Senado. Yo voy a hablarles desde el hambre, desde lo que tiene que ver con la medicina, específicamente con la biología. La palabra hambre puede tener muchas miradas, sobre todo puede tener una visión psicológica, socioantropológica y también tiene una mirada biológica. Todos tenemos hambre, hemos tenido, podemos tener o tendremos hambre en el sentido biológico sencillo, pero afortunadamente rápidamente lo saciamos. Esto es una necesidad básica de todos nosotros que está dentro del hipotálamo, que es una estructura cerebral, centro cerebral, es una estructura que además funciona como un transductor entre la función neurológica y la función endocrinológica. Es un órgano muy chiquitito, pero tiene fundamentalmente la función de hacernos sensar que tenemos hambre, que tenemos sed, también cuando tenemos saciedad y que regula la temperatura. El sistema del hambre funciona en íntima relación con nuestras vísceras, ¿sí? Con todo nuestro sistema digestivo, bien con un sistema de mediadores de corta duración y otras de larga duración. Esto que parece tan sencillo de explicar, realmente podríamos estar horas hablando de cuáles son el tipo de conexiones, cuáles son el tipo de ajustes que hace nuestro cuerpo para que nosotros podamos tener sencillamente esta sensación de hambre. Bien, todo esto, por supuesto, son mecanismos inconscientes. Ahora, cuando nuestro cerebro consciente detecta que nosotros tenemos hambre, ahí empieza nuestro cerebro de la cultura a accionar, en cada caso de una manera diferente. Por supuesto, un bebé lo único que podrá hacer es llorar, un chiquito más grande que ya pueda verbalizar, y un adulto, según su cultura, tendrá las acciones necesarias que se requieren para procurarse del alimento y terminar con esta sensación de hambre. Esto que parece también tan sencillo tiene muchísimas implicancias y fundamentalmente está
regido por nuestro lóbulo prefrontal, que es, desde el punto de vista social, a donde nosotros tenemos que apuntar para cambiar algunas conductas que tienen que ver con lo saludable. Bien, si hablamos en sí de alimentación, nosotros tenemos dos grandes grupos. Uno tiene que ver con los macronutrientes, que son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Se habla de macronutrientes simplemente porque se pesan en gramos. Y otro grupo que tiene que ver con los micronutrientes, que se pesan en miligramos. Por eso se los llama micronutrientes, que pueden ser las vitaminas, los minerales y demás. Ahora, ¿en qué proporciones cada uno de las personas requiere? Va a ser absolutamente individual, según la edad, el sexo, los requerimientos, según si tiene una enfermedad o no, las condiciones en las que vivan. Por lo tanto, cada dieta debe ser adecuada a cada persona y en cada situación particular. Bien, hay tres conceptos que son bien distintos. Uno tiene que ver con la subalimentación. Esto quiere decir que uno tiene el requerimiento menor, digamos, uno tiene un ingreso de alimentos menor a lo que se requiere. Otra es la desnutrición, que ese es el efecto que tiene sobre el cuerpo la subalimentación. Y la otra tiene que ver con la malnutrición. La malnutrición puede ser por exceso o por defecto. Y a esto es a lo que tenemos que apuntar, porque el hambre está íntimamente relacionado. Si bien todos sabemos cuál es el efecto de la malnutrición o de la subalimentación en el cerebro, todos sabemos que todos los chiquitos antes de 2 años, si no están bien alimentados, digamos, tienen hipotecada su vida. La realidad esto hay que pasarlo también un poquito a números. Cuando nosotros nacemos con el cerebro con el mayor número de neuronas que vamos a tener en la vida, ¿sí? Estamos hablando de cientos de millones de neuronas. Ahora, estas neuronas, una neurona que es la célula básica nerviosa, si no tiene conexiones no me sirve. Yo puedo tener miles de millones de neuronas, ahora si no están conectadas realmente no sirven. Y la neurona que no se conecta muere. Y esto lo tenemos que entender porque cuando nacemos, a pesar de estos cientos de millones de neuronas, solamente tenemos 2.500 sinapsis. La sinapsis es este área de encuentro entre dos neuronas donde no se tocan, pero sí se comunican con neurotransmisores que son fundamentalmente proteínas. Estas proteínas, que si no tenemos proteínas en nuestra dieta, no vamos a poder generar estos neurotransmisores que van a hacer que de las 2.500 sinapsis con las que nacemos, a los 30 años, si todo funciona bien, tengamos cientos de miles de millones de sinapsis. Fíjense que nacemos con 2.500, a los 6 meses ya tenemos 18.000 sinapsis. Si yo no le doy a este cerebro del niño las proteínas necesarias, si no le doy las grasas necesarias, por supuesto hacen falta ácidos grasos especiales que conforman nuestro cerebro, porque nuestro cerebro es fundamentalmente grasa. Y si no le doy la glucosa necesaria con los hidratos de carbono, tampoco ese cerebro va a poder funcionar. Y hay un tiempo en el cual, sobre todo es tan vital, en el último trimestre del embarazo es cuando este cerebro del chico se termina de formar. Si yo tengo una madre que está con anemia, ¿sí?, una madre mal alimentada, a este chico ya le estoy dando una mala estructura. Si cuando nace no se cumplen las pautas madurativas como tienen que cumplirse, ese pobre cerebro perdió la oportunidad. Les voy a dar un ejemplo. Un chiquito si nace con catarata congénita. La catarata es una opacidad del cristalino que no nos permite que llegue la luz a la retina. Si un chiquito nace con una catarata congénita y yo me demoro en operarlo, o sea, en quitarle ese cristalino y ponerle uno nuevo que sea transparente y le pueda llegar la luz, si yo me demoro en esto, este chiquito va a perder ese tiempo precioso que tiene en hacer el programa neurológico que le permita comprender qué es la luz que está viendo y darle un sentido. Con el resto del cuerpo tenemos un poquito más de tiempo, tenemos hasta los 18 años para que un cuerpo se termine de desarrollar. Puede ser que tenga un chico con
con una estatura más baja, con un desarrollo muscular que quizás sea menos, pero el cerebro, una vez que perdió ese tiempo, realmente lo perdió. Entonces, vuelvo, si no le doy las proteínas que necesita. En este momento, por ejemplo, ustedes que, digamos que si es que están oyendo y si es que van a recordar algo, esto tiene que ver con la síntesis de proteínas de nuevas sinapsis, ¿sí?, a nivel del hipocampo, que es nuestro sitio donde recordamos y tenemos memoria. Si no tuviéramos las proteínas necesarias, que seguramente las ingerimos en el desayuno, no tenemos esos neurotransmisores para sellar y para fijar esa sinapsis. Entonces, esto es un proceso que tenemos que entender que es dinámico, que es permanente y que si perdimos realmente ese tiempo precioso, con digamos, a ese chico ya le estamos hipotecando su capacidad cerebral. Más allá de todo eso, porque no solo es alimentación lo que precisamos, sino que también precisamos un entorno de no violencia y un entorno donde lo social y el intercambio social hace mucho a la cosa. En todo lo que tiene que ver con lo cognitivo, se hacen muchos experimentos en ratas, no en ratones, porque con las ratas nosotros compartimos un 90% de nuestra genética. ¿Bien? ¿Podemos hacer chistes acerca de eso? Bien, o sea que no vale el insulto, sos una rata. Bien, con los ratones, sin embargo, compartimos un poquito menos, el 85%. Por eso muchas de las investigaciones que tienen que ver con lo conductual se hacen en ratas. Y fíjense qué interesante. Se pusieron dos lotes de ratas, madres, con los cuales unas se las dejaron con sus hijitos bebés y a los otros los bebés se separaron de estas madres. Lo que se vio es que las ratas que fueron separadas de sus madres desde muy pequeñas eran mucho menos curiosas y eran ratas mucho más estresadas. Cuando se hizo un análisis genético de cierta parte de su cerebro, lo que se encontró es unos cambios a nivel del genoma. O sea, fíjense cómo lo conductual alteró el genoma, o sea, alteró la estructura genética de estas ratas, que además se podía prolongar o se podía perpetuar durante por lo menos 4 generaciones. Entonces, fíjense qué importancia tiene la alimentación en sí, qué importancia tiene lo social, el estímulo social, porque no solo afecta a esa generación, sino que además puede afectar a lo otro, digamos, a las próximas generaciones. Esto lo estudia la epigenética, que está, yo diría que empezando, pero que de alguna manera nos va a ir mostrando cómo lo social, cómo lo conductual nos cambia incluso hasta el genoma. Por eso es tan importante esta interacción entre las distintas ciencias, entre la medicina, entre las ciencias sociales, entre la biología, porque de alguna manera vamos a hacer un corte, como si cortáramos una catáfila de cebolla donde cada una de las partes y el conocimiento de cada una de las partes se haga fundamental. Bien. Hay muchos informes que tienen que ver con la desnutrición, con los valores, pero quería, digamos, y muchos son de tipo estadísticos. Es muy difícil tener, digamos, un tipo de estadística que sea mundial o de Latinoamérica que sea sobre datos concretos, ¿sí? Hay un último informe de la FAO que me pareció muy interesante, que ellos agregan dentro de las categorías una categoría que se llama inseguridad alimentaria moderada. Dentro de este grupo, ellos incluyen a las personas que, si bien pueden cumplir con las necesidades energéticas, han tenido o tienen que bajar la calidad de lo que comen en desmedro de su calidad, estamos hablando de por lo menos de proteínas de alto valor biológico, como para llegar a cubrir esta alimentación. Y lo que vieron ellos es que en este grupo, fundamentalmente, tienen triplicada la posibilidad no de tener desnutridos, sino que tener además obesos, gente con obesidad, sobrepeso y con todas las enfermedades metabólicas que se desprenden de esto. Llámese la diabetes,
el accidente cerebrovascular y todo lo que sea la cardiopatía coronaria. Entonces, fíjense cómo a partir de un problema que tiene que ver con lo económico y con la alimentación tenemos las dos caras de la moneda. Por un lado, la desnutrición con estos chiquitos con un cerebro comprometido en toda su potencialidad, y después, en una segunda parte, en la adolescencia y en la adultez, este mismo cerebro nuevamente maltratado por una alimentación que es tóxica, que es nociva. Esto se relaciona, digamos, hay muchos factores que tienen que ver con esto, pero fundamentalmente tienen que ver con el menor precio y el menor costo de los ultraprocesados en desmedro de la alimentación saludable, más allá que hay algunos componentes sociales que tienen que ver con cuestiones aspiracionales, ¿sí? Quizás comer algún tipo de elemento, pero esto creo que da para una charla aparte que se puede hacer. Pero sí lo que llama mucho ahora la atención es esto. Por un lado, la desnutrición, que en América Latina, para este informe, más o menos era de un 8%, por suerte estamos mejor que África, que está en el 20%. Pero de todas maneras es, por un lado, la desnutrición, pero por otro lado, esto que tiene que ver con la obesidad, con el sobrepeso y con las enfermedades no transmisibles. Entonces, en toda la cadena de edad, la pobreza siempre da enfermedad, da una menor esperanza de vida y, sobre todo, da una malísima calidad de vida. Y un último comentario, no sé cómo estamos con el tiempo. Venimos bien con el tiempo. Bien, un último comentario de un neologismo que me encantó de un informe que sacó la revista Lancet últimamente, que habla de una palabra que se llama sindemia. Yo realmente no la había oído escuchar. Es un neologismo, tal cual ellos lo hablan, y hablan de sindemia cuando hay epidemias que ocurren al unísono en un mismo sector, que tienen amplia interrelación entre ellas y que interviniendo sobre una de estas epidemias se puede mejorar. Entonces vuelve a hablar acá de la importancia de la interdisciplina, de la transdisciplina y todo lo que necesitamos para trabajar mancomunadamente. En este informe Lancet ellos hablan de la sindemia de obesidad, desnutrición y cambio climático. Entonces, fíjense cómo todos, podemos agregar muchas más, entiendo que podemos agregar muchas más, pero tratemos de pensar el análisis de la pobreza, de la miseria desde la sindemia, y me parece que es un buen enfoque. Respecto de las soluciones, quizás, bueno, hay varias. Sobre todo muchos premios Nobel están trabajando y han trabajado respecto de eso, prácticamente como una cuestión de invertir en algo que va a dar como un retorno, y siempre se habla de dinero. Yo como médica, realmente, si bien esto es práctico, lo que trato de pensar siempre desde el sentimiento es que todas las personas tienen el derecho de tener una buena estructura cerebral con la máxima capacidad de desarrollo, de poder hacer todas sus potencialidades y sobre todo de tener una capacidad de gozar de esta vida maravillosa, que quizás quien tenga ya hipotecado su cerebro, hipotecado su entorno social, no tenga esta misma posibilidad que quizás tengamos todos los que estamos acá. Nada más. Nos ha solicitado el senador Américo Villarreal ceder también el uso de la palabra a la doctora María Alejandra Sánchez Guzmán. Por favor. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a Mónica. Para mí es un gran honor estar aquí.
Les agradezco al Senado que se interese en este tema, me parece que es muy relevante, sobre todo en estos espacios. Generalmente los hablamos en el mundo académico y a veces no trasciende de ahí, así que me parece una buena oportunidad. En este caso, yo les voy a hablar sobre el tema de la violencia. Pensando en el contexto del hambre y de la miseria, a veces no sabemos si va junto con pegado, qué es primero, la miseria o la violencia y la miseria. En algunos contextos, no en todo, porque también la violencia trasciende las situaciones económicas. En este caso yo les voy a hablar de un contexto muy particular que tiene que ver con las enfermedades neurológicas y el tema de la violencia. Para efectos quisiera decirles que el tema de la violencia es un tema complejo porque ha habido muchos problemas en su medición. Por ejemplo, ¿no? Hay quien piensa que es lo mismo la violencia que puede sufrir a lo mejor una mujer indígena en un contexto de pobreza que a lo mejor una mujer en otras condiciones, y a lo mejor pueden tener expresiones similares, pero los contextos, los motivos son diferentes. Desde hace mucho tiempo se ha procurado hacer investigaciones micros que pudieran darnos cuenta de que hay ciertas situaciones que pueden engarzar distintos fenómenos y dar explicaciones distintas. Este es el caso que les voy a presentar. Si me das la siguiente, por favor. Esta es parte de una investigación que hacemos en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Es uno de los institutos nacionales de salud. Ahí tenemos un área de investigación en salud, específicamente en cuestiones sociales y culturales. La que sigue, por favor. El tema entonces que yo les voy a hablar es específicamente la violencia en el contexto de las enfermedades neurológicas. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué tendríamos que hablar de este tema? Para efecto de la exposición, lo que voy a hacer es como ir dando cuenta de estos tres elementos que me parece que explican el fenómeno y después poner unos ejemplos de las investigaciones que hemos hecho en el instituto. Entonces, bueno, ¿por qué tendríamos que hablar de la violencia en el contexto de las enfermedades neurológicas? Pues porque hay un cambio epidemiológico muy importante, en donde ha habido un aumento importante de ciertas enfermedades crónicas, degenerativas, en este caso las enfermedades neurológicas. Si me das la siguiente, por favor. La pirámide poblacional ha cambiado y cada vez vivimos más. Y estas condiciones de vida, de vivir más, traía como consecuencia también el aumento de ciertas condiciones de enfermedades, ¿no? Aquí vemos muy bien, por ejemplo, en 1990, cómo están las enfermedades crónicas respecto a otro tipo de enfermedades, y vemos cómo hay un aumento en las enfermedades crónicas para el 2020. Y nosotros, bueno, yo solo me voy a ubicar en las enfermedades crónicas de tipo neurodegenerativo, pero hay otras enfermedades como la diabetes, etcétera, que son crónicas y que también van en aumento y que se relacionan con este cambio en la pirámide poblacional. La que sigue, por favor. Entonces, específicamente, algunas de las enfermedades que nosotros como instituto vemos son estas enfermedades neurológicas como la epilepsia, como el evento vascular cerebral, como la esclerosis, que son enfermedades que no solamente son enfermedades desastrosas, sino que son enfermedades que, por ejemplo, una persona con Parkinson puede tener 20 años con Parkinson, vivir esos 20 años con una enfermedad que va degenerando, es decir, las condiciones de su enfermedad cada vez se van empeorando. Los accesos a los medicamentos son muy difíciles, a veces no hay cura para estas enfermedades, lo que genera que haya una necesidad de cuidado de estas personas, porque muchas de estas personas se ven afectadas en sus actividades de la vida cotidiana, como por ejemplo cuestiones muy básicas como la alimentación, como el vestido. Por supuesto, muchas de ellas no pueden trabajar. Por ejemplo, esta tabla lo que habla son los años de vida perdidos por discapacidad, en donde vemos que se encuentran algunas de las enfermedades que hoy yo voy a hablar. No hablo específicamente de la demencia, pero está el Parkinson, la esclerosis múltiple, evento vascular cerebral, que además es una de las principales causas de muerte en nuestro país. Entonces, este contexto hace que tengamos que poner atención porque cada vez hay más personas en edad avanzada que es probable que tengan esta situación de las enfermedades y que requieran cuidado. La que sigue, por favor. Entonces, el cuidado
Aquí en México y en muchas partes del mundo está depositado principalmente en la familia, y no solamente en la familia como todos los integrantes, sino principalmente en la mujer. Por eso tenemos que ver este tema con una mirada, que está atravesada por el género, por supuesto, porque no es lo mismo enfermar siendo mujer que enfermar siendo hombre, y no es lo mismo cuidar siendo hombre que cuidar siendo mujer, y no es lo mismo ser cuidado por un hombre que por una mujer, etcétera. Así podemos ir pensando en todas las variedades, ¿no? Pero específicamente sabemos que más del 80% de las mujeres en nuestro país cuidan, no solamente cuidan a los niños cuando nacen, sino cuidan a cualquier persona que enferma, incluido a estas personas que enferman y que tienen procesos largos y degenerativos. Y generalmente estas personas que cuidan no cuentan con ningún apoyo económico para realizar estas actividades. Y además, muchas de estas enfermedades requieren un cuidado constante, lo que las empobrece porque no pueden trabajar, porque tienen que dedicar su tiempo al cuidado. Esto es solo un ejemplo de, por ejemplo, digamos, situaciones que tienen que enfrentar las cuidadoras, ¿no? Falta de tiempo, también consecuencias en su situación laboral, falta de intimidad, etcétera. No me voy a poner a decir cada una de las cantidades, pero es más o menos así. La que sigue, por favor. Entonces, por ejemplo, en la encuesta nacional de uso del tiempo aquí en México, se encontró que nosotros en México, en general, hombres y mujeres, destinamos 55.4% al trabajo no remunerado en el hogar. Sin embargo, es decir, mexicanas y mexicanos le dedicamos mucho tiempo a este trabajo no remunerado. Sin embargo, dentro de este trabajo no remunerado, las mujeres le dedican el 50.1%, es decir, le dedican mucho más tiempo. La que sigue, por favor. Sí, en esta encuesta lo que hicieron fue ver cuánto dinero está generando este cuidado no remunerado si lo medimos por el Producto Interno Bruto. Es decir, las mujeres generan el 17.5% del Producto Interno Bruto si se tuviera que pagar ese cuidado. De ese Producto Interno Bruto, de ese 17.5%, 7.5% solo está dedicado a cuidados y apoyo. Es decir, las mujeres realizan trabajo no remunerado, no reconocido, que les impiden el desarrollo y que se encuentran muchos en estos contextos de las enfermedades que les digo. Entonces vamos engarzando, ¿no? Tenemos un aumento de estas enfermedades con poco apoyo de general de los sistemas de salud en México y en los países, unas necesidades de cuidado que son cubiertas por mujeres que tienen que dejar su vida para dedicar ese cuidado y no es reconocido. El siguiente ingrediente, antes de eso, esta es también una gráfica interesante que habla de esto del cuidado no remunerado y cuál es la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la última, cuando hablamos de cuidados especiales a integrantes del hogar, las mujeres dedican 26.6 horas, mientras los hombres solo dedican el 14.8. Entonces, no solamente hay que cuidar, sino lo hacemos en forma de manera desigual entre hombres y mujeres. La que sigue, por favor. Si a este contexto le sumamos que en nuestro país en general, de acuerdo a la encuesta nacional, la ENDIRE, la encuesta nacional de violencia, no recuerdo exactamente el nombre, pero la ENDIRE 2016 dice que el 66.1% de las mujeres en nuestro país han padecido alguna vez en su vida una forma de violencia. Y aquí, ya viene dividida por los tipos de violencia económica, psicológica. Entonces, digamos, tenemos posibilidad de que enferme a alguien, de que una mujer particularmente la cuida y que hay probabilidad de que haya violencia en los contextos domésticos. ¿Qué pasa con esto? Eso es lo que nos preguntamos en el Instituto Nacional de Neurología. La que sigue, por favor. Entonces, nada más es otros datos de, por ejemplo, las mujeres, no solamente es que seas mujer, como decíamos, puede ser indígena, etcétera, pero también las mujeres que están en edad avanzada sufren violencia, ¿no? Entonces, a esto le vamos agregando cada vez más elementos, ¿no?
A lo mejor mujer enferma que requiere cuidado mayor de 60 años o hombre enfermo que requiere cuidado, ¿no? Y si le agregamos pobreza, bueno, entonces se hace un punto muy complejo. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, para hablarles del tema de la violencia contra enfermedades, contra enfermos crónicos y contra cuidadores, les quiero decir de grosso modo algunos antecedentes sobre el tema de la violencia. El tema de la violencia como un problema público empieza a verse desde los años 70 gracias al movimiento, a los distintos movimientos feministas, y hasta la fecha sigue muchos pensando que este es un problema del ámbito doméstico y por lo tanto no tendría por qué nadie preocuparse más que la familia, ¿no? Entonces, en un principio, con este desarrollo del tema de la violencia, los primeros objetivos fue el tema de las mujeres y de los niños. Y las disciplinas que principalmente se preocuparon por estudiar estos temas eran la área jurídica, el área psicológica y yo diría que también antropológica y sociológica. A principios de los 90, es hasta principios de los 90 que la Organización Mundial de la Salud considera que la violencia es un problema de salud. Entonces, a partir de que empieza a considerarse como un problema de salud, no solamente un problema social de otro tipo, se empieza a hacer algunas investigaciones de violencia contra ancianos. Pero después empieza, en estos últimos años, no solamente a hablar de personas que personas en edad avanzada, sino también personas que viven en contextos de enfermedades. La que sigue, por favor. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos varios ejemplos de violencia en enfermedades neurológicas. Una de las enfermedades que más se ha investigado sobre este tema es el tema de las demencias y principalmente se tenía la idea de que la víctima únicamente podría ser la persona enferma. Sin embargo, con el paso del tiempo también hablamos de que las personas que cuidan también pueden sufrir violencia de los enfermos. Es cambiar como un paradigma o del contexto social en el que estaba. Estas primeras investigaciones decían que digamos que los factores que permitían que hubiera violencia en este contexto se relacionaban con cuestiones como la depresión del cuidador, convivir con familiares sin que estuviera la esposa, con discapacidades cognitivas y funcionales, por ejemplo. Esos eran algunos de los factores relacionados. La que sigue, por favor. Insisto, estos eran como los principales riesgos de abuso, ¿no? Incapacidad cognitiva, motora, síntomas psiquiátricos, etcétera. La que sigue. Algunos otros hicieron, por ejemplo, en pacientes neurológicos en general, investigaciones. Eso incluía a personas con Parkinson, demencia, etcétera, y vieron que uno de los factores de riesgo para sufrir maltrato fue la duración del matrimonio, el número de hijos, el trabajo fuera de casa. La que sigue, por favor. Y también, por ejemplo, ya ha habido algunas investigaciones específicamente del Parkinson, ¿no? Que asocia el maltrato con las fluctuaciones motoras, con los problemas psiquiátricos, etcétera. Es decir, siempre se ha visto estas investigaciones, el interés en que este maltrato se debe únicamente al estrés que pueda causar la enfermedad por el tipo de síntomas que presenta o el estrés en el cuidado. Entonces, nosotros consideramos que efectivamente esos son elementos importantes, pero creíamos que había otras condiciones sociales que seguramente estarían asociados a la violencia en este contexto. La que sigue, por favor. Entonces, lo que hicimos fue hacer una investigación con la que sigue, por favor, 4 enfermedades neurológicas, que fue esclerosis múltiple, Parkinson, evento vascular cerebral y epilepsia. La que sigue, por favor. Entonces, estas fueron las 4 enfermedades que nosotros investigamos. Hicimos una investigación cualitativa y cuantitativa. Esto es decir, primero medimos si había violencia de acuerdo a los instrumentos a la mano, como la encuesta nacional de violencia, etcétera, y después, con técnicas cualitativas, nos acercamos a la vida de las personas que tenían estas experiencias para que nos contaran qué pasaba y cómo pasaba. Porque además medir la violencia es muy difícil que las personas que ejercen maltrato, por ejemplo, acepten que ejercen maltrato, y además el contexto de enfermedad es muy, muy difícil, porque estamos hablando de gente que a lo mejor no puede caminar o gente que le dedica 24 horas del día al cuidado de la persona, etcétera. Entonces hay un estrés muy importante, ¿no? Entonces,
La que sigue, por favor. Lo que encontramos es que sí había violencia en los contextos de enfermedad. Aquí, antes de continuar, sí quisiera decir que es muy diferente la enfermedad de epilepsia, a la enfermedad de esclerosis múltiple, al Parkinson, aunque todas son neurológicas. Por ejemplo, el Parkinson generalmente da en personas mayores de 60 años, es decir, que el contexto en donde se van a generar el cuidado generalmente es de esposa a esposo, y no es lo mismo que le dé a una persona esclerosis múltiple, que generalmente da como a los 20 años. Entonces, generalmente el cuidado que va a requerir no lo dan los esposos, porque a veces no llegan a tener esposos, sino lo dan, por ejemplo, los padres. Entonces, la violencia que se va a dar, por ejemplo, en Parkinson va a ser entre pareja, y la violencia que se puede dar en esclerosis múltiple seguramente va a ser de padres a hijos o de hermanos a hijos, y esto también tiene ciertos matices, ¿no? Pero bueno, en general sí encontramos que había violencia en este contexto, y la violencia que encontramos es aproximadamente del 33.5% de nuestra muestra. Es decir, no es exactamente los datos de la Encuesta Nacional de Violencia, porque hablábamos que había un 66% a lo largo de la vida, pero es un dato muy importante. Y también encontramos que la enfermedad en donde más se ejerce violencia es en la epilepsia. Después le sigue el Parkinson, y después le seguía la esclerosis múltiple, y por último el evento vascular cerebral. Encontramos un punto interesante: la violencia era mutua generalmente. No solamente, no vimos una diferencia significativa entre la violencia contra pacientes o contra cuidadores, sino que era mutua. Entonces, la que sigue, por favor. Por cuestiones de tiempo no puedo desarrollar más esto, pero les voy a dar un ejemplo de lo que hicimos en cada enfermedad, en la parte cualitativa, para entender, bueno, ¿qué está pasando en cada contexto? Entonces, primero lo quisimos hacer con los pacientes que tienen epilepsia. No sé si ustedes sepan, pero la epilepsia es una de las enfermedades más estigmatizadas a nivel mundial. De hecho, sigue habiendo algunas ordenanzas legales que impiden que las personas con epilepsia contraigan matrimonio. Entonces, si bien aquí en México, afortunadamente ya no estamos en esa situación legal, sí tenemos mucho estigma contra las personas con epilepsia. Entonces, nosotros encontramos la que sigue. Básicamente la que sigue, vimos la violencia entre padres e hijos, porque era el tipo de relación que encontramos. La que sigue, y encontramos que lo más importante en esta violencia era el significado que se le daba a la epilepsia. Es decir, ¿qué significado le otorga tanto el paciente como el cuidador a la epilepsia y a la persona que tiene epilepsia? Era el tipo de trato que iba a tener. ¿A qué me refiero con esto? Muchas de las personas que cuidaban a personas con epilepsia pensaban que sus familiares con este padecimiento no eran una persona completa, era una persona que era pues discapacitada, y que por lo tanto el maltrato que hacían no lo veían como un maltrato, sino como una forma de, digamos, de educarlo, porque además eran infantilizados estos pacientes. Hablamos de pacientes de 40, de 30, en el instituto solo atendemos a personas mayores de edad. Entonces, recuerdo muy bien, por ejemplo, a una mamá que yo le preguntaba, oiga, y su hija me decía, muy sorprendida, es que mi hija se casó. Yo le decía, oye, pues qué bien. No, pues es que yo estaba muy sorprendida porque le pregunté al neurólogo, oiga, ¿cree que mi hija se pueda casar? Y lo que me dijo el neurólogo, no sé si se pueda casar, lo que me llama la atención es que alguien se quiera casar con ella. Entonces vemos cómo este significado no solamente era del familiar, sino de los propios médicos, y cómo eso va relacionado con el tipo de maltrato y también cómo se ve ese maltrato. Ya para terminar, porque ya es poco el tiempo, la que sigue, simplemente les quiero hablar del tema de la violencia de pareja en las relaciones, que había un enfermo con Parkinson. Nosotros encontramos que había una relación directa de la violencia de pareja con las relaciones previas. Es decir, el que aparezca una enfermedad no va a borrar la biografía previa. Y si había violencia previamente, es probable que esa violencia continúe. Sin embargo, para saber si continúa o no, depende del tipo de violencia que se trate. Y aquí es lo interesante. Hay muchos tipos de violencia. Por ejemplo, la que sigue,
Algunos autores como Johnson nos distinguen que hay una forma de violencia que se llama terrorismo íntimo o lo que conocemos como violencia de género, que básicamente es una violencia sustentada en un sistema patriarcal que determina que las mujeres pueden ser maltratadas como un derecho de los varones. Hay otro tipo de violencia, como por ejemplo la violencia situacional, que se da porque no hay digamos, para términos rápidos, porque aparte ya me están correteando, no hay un acuerdo y hay violencia. Y hay otra que se llama, por ejemplo, la violencia, resistencia violenta, que es una respuesta a una violencia de tipo patriarcal. Todas estas son cosas totalmente diferentes que tendríamos que tener mucho tiempo, pero lo que quiero que vean es que aunque todas se expresan con violencia física, psicológica, económica, cada uno de estos son fenómenos distintos. Por eso, la que sigue, cuando se presenta la violencia, lo que nosotros encontramos es que era muy importante el tipo de relación que teníamos antes. Por ejemplo, aquí en la violencia, en Parkinson, en esta pareja en particular, había una violencia del hombre hacia la mujer. El hombre aquí es el que enferma. Esta violencia que ejercía, él era violencia física, y de acuerdo a la tipología que yo les daba, era una violencia de género. La mujer lo que hacía era resistir a esta violencia. Cuando se presenta el Parkinson, el hombre ya no puede ejercer esta violencia física por el tema de las limitantes físicas del Parkinson. Sin embargo, sigue ejerciendo violencia coercitiva, pero a través de la violencia verbal. Y lo que hace la mujer es que antes se resistía, se defendía, y ahora empieza una violencia situacional. Es decir, ahora violenta a este paciente con ¿qué cosas? Por ejemplo, negligencia a la hora del cuidado, no le da sus medicamentos, lo trata con desdén, etcétera, y ella dice que ejerce este tipo de violencia porque está cansada y porque antes él la agredía, ¿no? La que sigue, el siguiente caso, aquí, por ejemplo, es un caso donde había una violencia situacional previo al Parkinson. La pareja se violentaba mutuamente, pero no era una violencia de género. ¿Qué pasa cuando aparece el Parkinson? La violencia cesa. Lo pongo nada más como un ejemplo, ¿por qué? Porque es muy importante que distingamos que si bien hablamos de violencia, no toda la violencia es igual. Por lo tanto, tenemos que hacer políticas de atención diferentes, no solo para esto que vemos que hay violencias diferentes, sino para contextos diferentes. Evidentemente no va a ser lo mismo hacer una política pública de atención en un ámbito doméstico donde no hay una enfermedad degenerativa a donde sí la hay. Es importante que sepan que nosotros, por ejemplo, encontramos todo este número de personas con violencia y no encontramos una sola institución en México que quisiera atender los casos de violencia que nosotros referíamos, porque no atienden personas que tienen enfermedades crónicas degenerativas y menos de orden neurológico, ya no digamos de orden psiquiátrico. Entonces, bueno, un poco ya para terminar, yo quería dejar cuenta un poco de que es importante que veamos este tipo de problemas en los contextos y que los complejicemos, porque muchas veces tenemos ya muchos programas, etcétera, y no sabemos por qué no están funcionando. Y tal vez tenga que ver con estos pequeños detalles que hacen la diferencia. Muchas gracias. Y bueno, aquí les traje un librito que nosotros editamos sobre los resultados de esta investigación, por si alguien lo quiere. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora María Alejandra Sánchez Guzmán, por sus aportaciones en esta línea específica de ir ubicando el planteamiento de la violencia hacia las enfermedades neurológicas. Por otro lado, también agradecemos esta aportación tan relevante, situada en el funcionamiento neurológico de la doctora Gabriela Ferrati. Muy amables de su parte. Cedemos también el uso de la palabra al senador Américo Villarreal. Por favor. Pues nuevamente, muchas gracias por su atención. Yo traía aquí preparado una situación de una lectura un poco más formal, pero escuchando a mis antecesores con sus excelentes exposiciones,
Yo quisiera más bien platicarlo con ustedes en forma más coloquial, pero empezar así como hizo el presidente Daniel Herrendorf en esta alusión que hizo de esta alegoría de lo que podemos ver hacia futuro. Hace poco yo tuve la oportunidad de leer un análisis periodístico y que se trataba de una investigación de buscando a los más pobres de los pobres. Y es un análisis de los indicadores sociales en el Instituto de Geografía y Estadística, en el sentido que vieron cuáles son nuestras entidades federativas, nuestros estados con mayor índice de pobreza. Después de eso, en ese estado, ubicándose, buscaron los municipios que en cada uno de estos estados, muchos de ellos Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, y de cada uno de sus análisis de sus municipios, se le buscaron el municipio con los mayores indicadores de pobreza y menores grados de bienestar. Se fueron a ese municipio y en ese municipio buscaron la comunidad, el ejido, la ranchería, que tenía el mayor índice de pobreza, ¿ah? Y se fueron a ese lugar y en ese lugar buscaron al comisariado ejidal o a la autoridad de ese sitio para preguntarle, oye, ¿quién es el más pobre en esta comunidad? Para ir a hacer una investigación e ir a buscar las condiciones de vida en las circunstancias en que estaban, ¿no? Y son situaciones realmente que nos lastiman como personas en la situación de la validación que tenemos ahora en la concepción de los derechos humanos, en las condiciones de vida, en las condiciones de habitación, en las condiciones en que pueden pensar o no sacar adelante una familia, ¿verdad? De mujeres solas, con una familia de 4 hijos, que traigo todavía yo la impresión que para que cuando sus hijos tienen hambre, lo que hace ella es, con la leña que puede recolectar, calentar agua y darles agua caliente para que no sientan la molestia en su estómago y mitigarles un poco esa sensación de falta de alimento. Y creo que ahí es donde muchas veces vemos que esa mujer tejedora de sombreros de paja y que a lo mejor estaba ganando alrededor, por debajo de los indicadores de pobreza que nos marca el índice internacional de $1.25 diarios, con una entrada económica, si bien le iba, de 15 pesos diarios, y de los cuales gastaba a veces 7 pesos en el material de la paja para poder seguir tejiendo sus sombreros y poderlos salir a vender, y que le quedara un margen de 7 pesos y con eso buscaba sacar adelante la situación de su familia. Ahí hace una reflexión uno que a veces las situaciones en que puede uno participar y sumarse en lo personal o a veces también desde el punto de vista social, que si uno hace la reflexión de decir, pues si a esa mujer ese día alguien no le pidió el cambio, ¿no? Y se quedó con 10 pesos más, parece ella ese día es un día de fiesta, ¿no? Con 10 pesos más le está cambiando todo el panorama y las oportunidades que le puede estar dando a su familia porque consiguió 10 pesos más en ese día, que para nosotros a lo mejor diríamos no tiene mayor trascendencia, pero hay a muchas personas y a muchos seres humanos que están siendo lastimados por este tipo de situaciones que son estas pequeñas variables y que, como ya nos platicaron nuestras compañeras y en una forma muy científica, pues estas circunstancias hipotecan el futuro de no solo de esos niños con la falta de oportunidad de una adecuada alimentación y poder desarrollar su situación cerebral y su nivel de oportunidad de conocimiento y de la inteligencia, sino que también se están teniendo circunstancias a lo mejor para 2 o 3 generaciones adelante que tampoco nos lo podemos permitir como país, puesto que estamos sacrificando lo más valioso que tienen los países, que es la capacidad intelectual y la inteligencia de sus habitantes, de sus ciudadanos, y que debemos de buscar cómo fomentar. En ese sentido, y brevemente, con la otra plática tan interesante, pues realmente pues es la gran próximo reto y la próxima brecha epidemiológica. Si en algún momento dado
nos afectaron como sociedad, y en el caso de la medicina, las enfermedades infectocontagiosas, pues tuvimos el gran salto de la oportunidad de contar con la era de los antibióticos y con la situación de la oportunidad del desarrollo de las vacunas, que nos ayudaron a mitigar esa brecha epidemiológica. Ahorita estamos trabajando y atentos de las enfermedades crónico-degenerativas por el tipo de la alimentación, porque somos lo que comemos, y que estamos batallando y buscando cómo modificar esta situación y brincar esta nueva brecha epidemiológica de estas enfermedades degenerativas que lamentablemente nos aquejan y afectan también en forma importante a nuestra infancia. México es ahorita el país, ¿verdad?, que tiene el primer lugar a nivel mundial de obesidad infantil, con cerca del 33% de sus niños con problemas de obesidad. Y se hace un lema en que dicen: estamos viviendo una generación en que los padres están viendo morir a sus hijos de enfermedades crónico-degenerativas. Parece contradictorio, ¿verdad? Pero un niño con obesidad desde la primera infancia genera un problema de diabetes antes de los 20 años, su padre a lo mejor tiene alrededor de 40 años y ese joven va a tener 20 o 25 años de estar padeciendo una diabetes que a los 45 o 50 años puede ser que esté muriendo, y su padre en ese momento tendrá 65 o 70 años, y la generación está viendo por este tipo de condiciones morir a sus hijos, lamentablemente, y tenemos también que hacer algo en la situación desde el punto de vista alimenticio. Pero viene la tercera gran brecha, que son los problemas de salud mental. Todo lo que nos está aquejando en la situación de salud mental y en este interesante tema de violencia que nos está aquejando, y que todavía no tenemos herramientas ni circunstancias plenamente aterrizadas de saber cómo lo vamos a enfrentar como sociedad. En el Senado, atento de ver cómo mejoramos la situación nutricional, porque si bien estamos en un país con esta perspectiva de que tenemos sobrepeso en los adultos, en la infancia, todavía hay muchas personas que, bien se menciona aquí, tenemos circunstancias que padecen hambre, como lo que platicábamos ahorita en esta búsqueda de este análisis periodístico que hizo en el análisis de los más pobres de los pobres. No les recuerdo ahorita al autor, pero les recomiendo que lo busquemos y lo leamos y veamos la relatoría trágica de una sociedad que no ha puesto atención a un grupo social que debemos voltear a ver y volver a poder rescatar de las condiciones en que está viviendo. Pero nos damos cuenta que en la evolución económica de nuestro país y en la producción agrícola que tenemos, pues México ahora es exportador de alimentos, exporta más alimentos, ¿verdad?, de los que en un momento dado consume internamente. Tenemos sistemas empresariales de producción de alimentos. Y dices, bueno, ¿cómo es en un país en estas condiciones en que estamos produciendo esta situación de alimentos, tenemos circunstancias de hambre? Pues es precisamente a veces que vemos situaciones de mercado donde, a pesar de que se hayan producido, se quedan en el campo porque no se cosechan, porque no tienen precio, y entramos en circunstancias de índole de oportunidad y bienestar social y la situación de las leyes del mercado. Entonces, queremos hacer una iniciativa que está ya propuesta, ya se mandó a las respectivas comisiones, en el sentido de hacer empresas con solidaridad social en el ámbito de la cadena productiva de los alimentos, desde su producción hasta sus aranceles y consumo, para que podamos en esa forma alentar que se pueda haber oportunidades de donación de este tipo de alimentos. De la producción de alimentos que tenemos en nuestro país, el 34.5% se desperdicia. Finalmente no se utiliza, o porque por leyes de mercado no se cosechó
hubo sobreproducción, no tiene precio en el mercado y el agricultor los deja echándose a perder en el campo, que también afecta a indicadores de la Agenda 2030, porque desde el punto de vista climático afecta la producción de metano y la contaminación atmosférica. Y después en toda la cadena de suministro alimenticio, desde su cosecha, de su almacenaje, de su procesamiento, desde el punto de vista del arancel, cuánto tiempo lo dejamos en exposición para la venta directa de estos productos, y luego también a veces en el consumo de los alimentos, en la preparación y en el consumo. Entonces, debemos de buscar en cada una de estas instancias, y esta es parte de la propuesta, en el sentido de buscar áreas de oportunidad en que se den ya estímulos, a veces desde el punto de vista fiscales, para poder en un momento dado alentar a estas empresas, dentro de estos organismos, en esta cadena productiva de los alimentos, que se puedan tener acopio de los mismos y existan instituciones formales, sociales, con una validez desde el punto de vista hacendario, para que tengan la capacidad de emitir estos certificados de estímulos fiscales, sobre todo sobre el impuesto sobre la renta, y que les sea beneficios a ellos en ese sentido. Que estas empresas, el ejemplo de uno de ellos son los bancos de alimentos, ¿verdad? Puedan recuperar estos alimentos y a través de precios sumamente módicos, que a veces no pasan más del 10% del valor comercial que se tiene en el mercado, puedan ofertarlo o regalarlo a las instancias sociales más comprometidas o áreas de comunidad, organizaciones que tienen comedores o sitios de atención desde el punto de vista social. Se tiene calculado en la información que pudimos consensar que si pudiéramos evitar que se desperdiciara el 50% de los alimentos que actualmente se desperdician en México, en nuestro país, podríamos estar alimentando 3 veces al día a 24 millones de mexicanos. Vean nomás la dimensión de la pérdida y del desperdicio de alimentos que tenemos y que no le estamos dando una visión o una distribución, a lo mejor de lo que está buscando una nueva administración, de buscar una situación de un concepto de bienestar social, no el estar apegados a una situación de reglas de mercado, en donde lo que nos impera o lo que vemos a veces son indicadores económicos, indicadores de oportunidad macroeconómica, pero que no hemos visto que esos indicadores macroeconómicos realmente traduzcan una situación del bienestar social general, que es lo que en un momento queramos. A lo mejor todavía no vemos algunos de los beneficios que se están queriendo implantar en nuestra nueva administración federal, como son muchos de los programas de asistencia social que buscan atender estas circunstancias desde el punto de vista social, pero no hemos creado a lo mejor la forma de evaluar el impacto del beneficio social que esto está implicando, porque no nos hemos atendido como sociedad a ver el indicador de bienestar que a lo mejor debe de imperar sobre el indicador macroeconómico que estamos teniendo y que presumíamos que esos indicadores macroeconómicos de bolsa, precio de petróleo, bolsa mexicana de valores, debía de haber traducido en una situación de una sensación de una mejor oportunidad y bienestar social más general, y que lamentablemente no lo hemos visto reflejado de esa forma. Y que construyamos en forma conjunta con estas importantes aportaciones, con esta nueva propuesta que estamos mandando al Senado en el sentido de impulsar esta ley de participación y solidaridad social, donde un país que tiene producción de alimentos en un momento dado de más de los que en su momento podría tener en consumo, no puede haber hambre. Y no puede haber hambre sabiendo que estamos tirando alimentos a la basura, y que de esa forma podamos contribuir desde el punto de vista de los indicadores de pobreza, de disminuir
el grado de presión social y de miseria y poder brindar correctamente una mejor oportunidad a muchas personas que les pueda implicar una mejor oportunidad de desarrollo, de crecimiento, de formación neurológica, de tener una perspectiva de vida en mejores condiciones. Estamos atentos y con mucha receptividad. Yo también soy médico y me da mucho gusto estar compartiendo una mesa con gente con formación científica y atentos en las áreas de oportunidad que podamos tener para llevar propuestas y iniciativas desde el punto de vista legislativo que puedan traducir desde este punto de vista, ya sea en una ley secundaria, en una norma, en un reglamento, situaciones que puedan mejorar las condiciones de vida de nuestra sociedad. Y pues me da mucho gusto haber compartido el día de hoy con ustedes. Estaremos atentos de los resultados a través de su presidenta, la licenciada Gisbelén, que le agradezco mucho esta organización y la invitación, y que en la medida de lo que nosotros podamos contribuir y traducir en esta gran oportunidad que nos da la vida de estar en la Cámara de Senadores, en propuestas legislativas que sean para el bien de todos los mexicanos y se puedan traducir también para el bien de otro tipo de sociedades en otras latitudes, si así es pertinente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, senador Américo Villarreal. Agradecemos su extraordinaria aportación y la síntesis multidisciplinaria en el tema de salud. Muy agradecidos. Gracias. Del Consejo Nacional del Fomento Educativo y bueno, cargos públicos, ha sido presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional y actualmente es diputado plurinominal propietario en la 62 legislatura del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí. Y bueno, le damos la bienvenida al diputado Martín Juárez Córdoba. Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos la distinción que nos hicieron aquí al Congreso del Estado de San Luis Potosí y en particular a mi persona por invitarme a este importante segundo Congreso Internacional contra el hambre y la miseria en América. Quiero empezar la participación de un servidor precisamente refiriendo que, bueno, nos ha tocado trabajar en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, donde pues, se han llevado diferentes programas que precisamente buscan incentivar la participación de la comunidad para poder atender esta demanda de atención en tiempo a los niños en materia alimenticia, porque aquí ya lo precisó la doctora, cómo esto es fundamental hacerlo en su tiempo y en su momento para poder generar los andamiajes cerebrales y que se pueda dar el desarrollo. Quiero también considerar una frase, y la quiero explicar porque después nos vamos a la época de castas, de origen es destino. Y me refiero en este marco de lo humano. Lo humano viene de humos, de tierra, y viene de que procedemos de la tierra. Entonces, para atender este marco de hambre y miseria, tenemos que regresar a la tierra. Y tenemos que entender precisamente estos marcos comunitarios de actuación que nos han permitido en diferentes épocas sobresalir y sobrevivir. Y en esta materia
Sabemos que tanto el hambre como la pobreza extrema, aquí lo hemos denominado también miseria, que en estos dos aspectos, bueno, lo tenemos que ir revisando, porque bueno, miseria, como ya lo dijeron aquí, es un término que habla de desgracia e infortunio. Esa es la verdad. Y hablar de hambre, como lo dijo biológicamente, atinadamente la doctora, pues es la necesidad natural de proveernos de alimento. Pero cuando tenemos esa necesidad permanente, bueno, es cuando entonces ya estamos hablando de situaciones de pobreza extrema, y esta pobreza extrema pues nos lleva a situaciones de desgracia e infortunio por no tener los elementos necesarios básicos, primero para la subsistencia y posterior para el desarrollo. Entonces, en este marco, concretamente en nuestro país, el Estado mexicano está obligado por ley a medir la pobreza, y eso lo tenemos que decir porque aquí atinadamente también lo señaló el senador, donde decía, bueno, hay que partir de situaciones reales. Y para evaluar la política social y dar cuenta de sus avances, pues naturalmente que no hemos logrado que esta situación en ocasiones tenga gran claridad. Por eso en su tiempo se tuvo que impulsar este Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social, el Coneval, como una instancia que nos dé certeza dónde estamos y hacia dónde vamos en esta materia, porque no estamos jugando con datos que después sería muy condenable que los distrajéramos en aras de poder justificar proyectos de carácter sexenal y que están atentando contra lo humano, que es nuestro problema esencial. Entonces, me refiero al Coneval, entonces, en este aspecto no burocrático, sino en este aspecto de generar confianza. Sabemos que tratar de medir el hambre y la miseria es considerar una situación multidimensional, ya lo estuvimos escuchando aquí con nuestros otros participantes, que se tiene que contextualizar y temporalizar. Y en esta medida, atender todos los factores que se asocian. Es una estrategia que debemos aspirar para tener desarrollo primero en lo básico y posterior ya en otra serie de elementos, de capacidades de trabajo. De acuerdo con la última medición de pobreza en el país, refiriéndome a Coneval, los datos del 2018 pues nos registran que tenemos 52.4 millones de personas pobres. De ellas, 9.3 millones viven en pobreza extrema. ¿Y qué quiere decir esto? Sin mucho tecnicismo y fundados en estos datos, es de aquellas personas que disponen un ingreso tan bajo que si lo dedicaran exclusivamente a tratar de alimentarse, no les alcanza. Y estamos hablando en este marco de alimentarse, donde generemos los equilibrios para poder tener todos los nutrientes y que nos permitan tener desarrollo. Ya también por aquí lo comentó una de las doctoras, en este marco de desnutrición y malnutrición. Pero estamos hablando de este grupo de personas de desnutrición. La canasta básica se integraba hace un par de años con 23 productos, donde estos 9.3 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema, pues no la alcanzan. Mucho menos la planteada en la actualidad, y lo decimos con mucho respeto, que ahora es de 40 productos. Eran 23 y se les suman 17. No hubo ni siquiera una sustitución en base a un balance alimentario
sino se dijo, le falta, como quien va en el supermercado y le falta ahora esto y me falta esto en el carrito. Entonces, se amplía a 40 y naturalmente que esta canasta básica entonces ya no llegará no solo a estos 9.3 millones, no llegará a 27 millones. La situación nos cambia, cuyos ingresos pues son insuficientes. Si para los primeros eran insuficientes, ahí nos crece. ¿Por qué? Pues porque también nosotros sabemos en la casa, si queremos llevar más del supermercado, pues a lo mejor no nos alcanza, pero hay más gente que no le alcanza. Entonces, esto también hay que verlo en este marco de políticas públicas y por eso me refiero a estas instituciones que sí nos tienen que ayudar a evaluar y no solo a querer justificar un programa o una acción o algo que pueda sonar innovador. En este importante reto, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, bueno, como la conocimos mejor, más cortito como la FAO, el gobierno mexicano en diferentes momentos ha realizado planteamientos que, sin dejar de lado algunos cuestionamientos, porque por ahí tenemos observadas por las auditorías de la Federación algunos de estos programas, pero dejando de lado esto, debemos de recuperar estas experiencias exitosas que se tuvieron para poder valorar hacia dónde debemos de transitar. Sí hubo cosas que no estuvieron bien, están señaladas, pero como aquí lo dijeron también, ¿qué es lo de éxito que debemos de tomar ahí? Y en este marco de pobreza alimentaria, si lo vemos así, entonces la estamos encontrando como un sinónimo de la inequidad, porque no estamos teniendo los equilibrios. En este marco de sinónimo de inequidad, pues también es de discriminación. Y naturalmente es la barrera que fustiga fuertemente a los más vulnerables. En esta medida, donde desafortunadamente se ubican los núcleos específicos de población como son nuestros adultos mayores, ya se señaló aquí, hoy por diferentes circunstancias y naturalmente por este paso de un activo a un jubilado y del rezago que se va generando en su percepción, pues aunque ella haya estado en alguna condición, aquí se nos empieza a abrir la brecha y se nos empieza a generar estas situaciones de desequilibrio, que en contextos de familias hoy diferentes y complejas, a veces se quiere apoyar en esta figura que ya está en otra condición y que naturalmente lo da, pero merma, y merma también su condición. Hablamos de la población indígena, que también al no encontrar una serie de oportunidades y también encontrarse todavía con algunas situaciones y patrones que nos rigen algunos, bueno, se va generando discriminación. Y bueno, pues obviamente un tema, insisto, con el que yo he trabajado muchísimo, las niñas y los niños que están en riesgo de padecer hambre o están en riesgo de desnutrición o malnutrición. Por eso debemos de ir trabajando en este marco. También, si tenemos esta oportunidad de proveer, porque hay una serie de programas que hoy buscan proveer, que garanticemos la nutrición, porque la desnutrición en la infancia, ya lo señaló la doctora aquí, afecta al desarrollo cognitivo, no da los elementos para que el cerebro en su momento pueda tener las sustancias que le permitan tener la conectividad. Yo la escuchaba y me imaginaba mucho, porque nosotros hablamos mucho en educación del estímulo, pero sí, el estímulo no basta. Si yo estimulo mucho al niño y no tiene los nutrientes, pues ¿cómo genera las conectividades? Y entonces, ¿cómo? Entonces estos primeros 1000 días de vida, que son básicos, lo que dijo, el cerebro tiene 1000 días para desarrollarse, desde que arranca propiamente su concepción. Esta parte alimentaria, cómo es fundamental.
Y en esta materia son años que no podemos recuperar. Nosotros en educación, vacilando, decíamos cuando el Chicharito metía gol, dice, es que sí tuvo primera infancia. Y la verdad que sí tuvo sí tuvo educación en la primera infancia, perdón. Y señalaba que había estado en algunos espacios que les llaman los centros de desarrollo infantil. Y como leímos ahí en su currículum, decían, mira, es que tuvo estimulación, tuvo la alimentación y hoy tiene esas potencialidades. Lo decíamos de manera de broma, pero también pensando en que todos ojalá tuviéramos en la primera infancia, en estos 1000 primeros días de vida, estas oportunidades. Hacia allá también tienen que ir nuestros programas, no basta solo con querer dar, porque entonces soy asistencialista y no estoy generando desarrollos. Y en esta misma situación de desnutrición, se exponen a los jóvenes a situaciones de alto riesgo. El desarrollo de las adolescentes, que posteriormente, como dicen, vamos a generar o heredar otra serie de situaciones y que tenemos que estar trabajando en ello. Y bueno, ¿qué hablar de desnutrición en tercera edad? Que pues los pone al borde de la muerte realmente. En otros hay secuelas y consecuencias, pero en otros a lo mejor la secuela y la consecuencia pues está en que termina un ciclo. Entonces, bueno, ¿cómo en San Luis Potosí hemos estado discutiendo estos temas, sobre todo últimamente con los directivos del Banco de Alimentos? Porque ellos andan trabajando y traen una estrategia de poder impulsar con diferentes instituciones, lo andan haciendo también con los restaurantes, de poder utilizar en tiempo algunos alimentos inmediatos y hasta calientes. Porque si bien es cierto, debemos de buscar generar sustentabilidad, como alguien lo dijo, el hambre es una situación que la sensación nos la envían cada 4 horas y que algunos tenemos la oportunidad de saciarla, pero hay otros que requieren una atención de manera inmediata. Y ahí los vemos deambulando por las calles. Y en ocasiones, bueno, ¿cómo poder atenderlos? Porque estos que andan a veces deambulando con las calles andan con los infantes. Entonces, es una situación que analizábamos con ellos. Y al ver esta parte, naturalmente que si nos vamos a la Constitución, pues lo encontramos en el artículo 4. Y ahí nos dice cómo los gobiernos de las 3 instancias se deben de preocupar y de responsabilizar en México por la alimentación de todo ser humano, no solo del mexicano, sino de cualquiera que va en tránsito por nuestro país. Tiene a este derecho elemental de lo humano, que es alimentar. Y en esta medida es necesario reconocer con honestidad, que hemos tenido décadas infructuosas en esta materia y que debemos de encontrar los mecanismos inmediatos y a mediano y a largo plazo, porque hay gente que, insisto, no puede esperar a que el programa se le pueda decir que te vas a meter, vas a estudiar, vas a tener una carrera y lo vas a lograr. Hay gente que vive en este momento, este tiempo y esta circunstancia. Y obviamente los efectos de la pobreza, pues hay gente que lo sufre todos los días. Hoy podemos incluir entre sus aristas, lo decíamos, la migración, el abandono del campo, que mucha gente se va creyendo que va a encontrar mejor oportunidad y lo que encuentra es una cruda realidad. Esta falta de oportunidad y trabajo en el campo, bueno, pues tenemos que mirarla y cómo generar realmente políticas que nos auxilien a poder atender esta situación tan compleja. Platicando precisamente con los compañeros
del Banco de Alimentos que diario conviven, atienden y tienen comedores, concluíamos que debemos de regresar, sí, bueno, que tenemos que observar y potencializar sí estos programas de despensa, que en determinado momento auxilian de manera inmediata, pero que aunque algunos los que queramos criticar de asistencialistas, hay gente que necesita la asistencia en el momento inmediato. De los programas de desayunos escolares, tanto fríos como calientes, porque el niño necesita de manera inmediata ese alimento para poder generar este esquema de desarrollo en el marco educativo. ¿Y cómo debemos de regresar a este marco donde de manera comunitaria tenemos que apoyar, por lo menos también para que se pueda tener en el hogar estos marcos que a veces criticamos, pero lo de huertos familiares, que a ellos les está funcionando, porque hay colonias donde trabajan y dicen, por lo que les he tenido que llevar es la semilla ya para que hagan su huerto. Lo de aves de patio, que a veces lo queremos criticar, pero dicen, bueno, si ellos logran tener y han visto que han tenido 3, 4, ya tienen el huevo y el alimento. Y algunas otras en el campo donde están generando naturalmente nuevamente esta cultura de la producción de pez en algunas regiones, sobre todo en San Luis Potosí hay muchas regiones de agua, donde hoy cierran el espacio, para por lo menos rehacer la situación comunitaria, este compromiso, y se puedan atender de manera inmediata mientras podemos implementar todo este marco de políticas a largo plazo. Insisto, entonces en esta medida, por eso nosotros llamábamos un poquito que origen es destino, pero no en este marco peyorativo como a veces se ha considerado la frase, por eso decíamos en la época de castas, sino en el origen humano, y el humano es de la tierra, su origen está en la tierra. ¿Cómo recuperamos esta esencia? También comunitaria, de auxilio mutuo, en el que solo así nos vamos a poder atender y recuperar a estos grupos que están en extrema pobreza. Naturalmente que hay mucho más por hacer, pero de manera inmediata requieren de atención. Y naturalmente que en esta medida también hay que armonizar leyes, también hay que generar una serie de programas y sobre todo una conciencia de verdadera evaluación para poder focalizar y atender a los que más lo necesitan. Entonces, esta es una experiencia que se está generando en San Luis, nos invitaron a compartirla, la vemos con una institución que es de carácter social, no estamos hablando meramente gubernamental, donde traen esfuerzos y traen voluntarios, y les está resultando como algo que se requiere, insisto, porque lo otro puede sonar muy atractivo, pero cuando estamos hablando del estómago, poco práctico. Agradecemos la participación del diputado Martín Juárez y como se podrán dar cuenta, en esta sede histórica del Senado de la República se están llevando a cabo actividades propias de la agenda del día del Senado de la República. Está por iniciar un evento oficial y vamos a decretar unos 5 minutos de receso porque va a ser el uso la banda de guerra de la policía capitalina, y después de estos 5 minutos, en cuanto haga el uso, termine el uso la banda de guerra, retomamos nuestra siguiente actividad, que es
la mesa de expertos con el eje temático de medio ambiente. Entonces, tomamos un receso de 5 minutos y regresamos a la siguiente mesa.